¿Qué surge cuando dos almas despiertas reconocen su propia esencia? La respuesta estaba allí, en la sala de espera de un hospital de Portland, mientras Claire sostenía la mano fría de su madre, que acababa de ser declarada clínicamente muerta. Nadie más había llegado, ningún familiar, sin amigos, solo Claire, y el pesado silencio de alguien que por sí solo llevaba el peso de su vida sin ser visto realmente. Miró el rostro inmóvil de su madre y sintió algo extraño. No era tristeza, no fue ira, estaba vacío. Un vacío tan profundo que parecía tener nombre propio. Y fue en ese momento que entró en la habitación. No era médico, no era enfermero, no era más que un hombre alto, de barba gris y ojos serenos, que llevaba un viejo libro bajo el brazo. Se detuvo en la puerta, observó a Claire en silencio, y dijo solo una frase: has pasado toda tu vida esperando que alguien te reconozca, pero nunca te detuviste a preguntarte, ¿quién eres realmente? Claire levantó la vista, confundida, enojada, pero algo en su voz le impidió gritar. Algo que sonó cierto. ¿Quién eres?, murmuró, con la voz quebrada. Él no respondió, simplemente se sentó a su lado, abrió el libro y comenzó a leer en voz baja. La esencia de todo ser humano no está en lo que hace, sino en lo que es capaz de llegar a ser, cuando finalmente despierte a sí mismo. Claire sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas palabras no tenían sentido, pero al mismo tiempo tenían perfecto sentido. Mi madre acaba de morir, dijo con la voz entrecortada. ¿Y apareces aquí hablando de esencia? El hombre cerró el libro lentamente y la miró a los ojos con una calma inquietante. Tu madre no te vio, y tampoco os visteis. Pero ahora, Claire, tienes una opción: seguir viviendo como un reflejo de los demás, o descubrir quién eres realmente. Sintió que las lágrimas finalmente bajaban, pero no fueron lágrimas de dolor, eran lágrimas de reconocimiento, como si algo dentro de ella hubiera sido tocado por primera vez. ¿Cómo sabes mi nombre?, ella susurró. Él sonrió levemente, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta por última vez, porque yo también me he perdido. Y cuando dos almas despiertas se encuentran, Claire, sucede algo inevitable. Y luego desapareció en el pasillo. Claire se quedó allí, sola otra vez, pero por primera vez en años sintiéndose como si no estuviera vacía. Había algo nuevo dentro de ella, una pregunta, una inquietud, una búsqueda. Miró a su madre por última vez y, en lugar de despedirse, murmuró para sí misma: ¿quién soy yo? En los días siguientes, Claire intentó olvidar el encuentro. Regresó a su rutina, al trabajo burocrático en el despacho de abogado, al apartamento vacío, a las noches silenciosas frente al televisor. Pero la pregunta no la dejaría en paz. ¿Quién soy yo? Ella empezó a notar cosas extrañas, pequeño, sutil, como si el mundo que lo rodeaba hubiera cambiado de tono. La gente en el metro parecía más lejana. Las conversaciones en el trabajo sonaban vacías. Incluso su propio reflejo en el espejo parecía diferente, como si estuviera mirando a un extraño. Y luego, 3 días después del funeral, apareció de nuevo. Esta vez no fue en el hospital. Era en la biblioteca pública donde Claire solía pasar las tardes de los sábados, el único lugar donde podía respirar sin asfixiarse por su propia mente. Estaba hojeando un antiguo libro de filosofía cuando sintió su presencia a su lado. Aristóteles decía que el ser humano solo encuentra la felicidad cuando vive de acuerdo con su naturaleza esencial, afirmó, sin quitar la vista del estante que tiene delante. Claire se volvió, sorprendida y extrañamente aliviada. ¿Me estás siguiendo? No, respondió con calma. Te estoy encontrando. Hay una diferencia. Tomó un libro del estante y se lo entregó. Era una edición antigua de la Ética a Nicómaco. Lee esto, y cuando hayas terminado, busca la librería en 47 Maple Street. Voy a estar allí. Claire sostuvo el libro, confundida. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Él la miró con esa inquietante serenidad. Porque reconozco en ti lo que a mí me llevó 20 años reconocer en mí mismo. Y porque, Claire, estás a punto de despertar. Antes de que ella pudiera responder, él ya se había ido. Claire se quedó allí, sosteniendo el libro como si fuera la clave de algo que aún no entendía. Y por primera vez en mucho tiempo sintió curiosidad. Esa noche, Claire empezó a leer. Y cuanto más leía, más se movía algo dentro de ella. Como si cada palabra de Aristóteles estuviera reordenando piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. El hombre que vive sin examinar su propia vida, vive como un fantasma, presente, pero nunca realmente vivo. Cerró el libro y miró por la ventana del apartamento. La ciudad seguía latiendo afuera, con indiferencia, pero algo dentro de ella había cambiado, y lo supo. Estaba a punto de cruzar una puerta que no tenía vuelta atrás. Si sientes algo diferente mientras escuchas esta historia, suscríbete al canal, porque ¿qué ves? Lo siguiente te hará cuestionar todo lo que crees sobre ti mismo.
Claire tardó 5 días en terminar el libro, 5 días donde tu rutina comenzó a desmoronarse silenciosamente. Ahora se daba cuenta de que vivía en automático, de que cada gesto era una respuesta condicionada a lo que se esperaba de ella. En la oficina, sonreía cuando se suponía que debía sonreír. Estuve de acuerdo cuando debería haber estado de acuerdo, pero por dentro algo gritó. Algo que antes había estado latente ahora latía como una herida abierta. El sábado por la mañana, tomó la dirección que le había dado el hombre y caminó hasta Maple Street. La librería era pequeña, casi invisible entre los edificios comerciales. No había ninguna señal, solo un número descolorido en la puerta de madera. 47. Claire abrió la puerta y entró. El olor a libros viejos invadió sus pulmones. Había estanterías hasta el techo, escaleras estrechas, luz amarillenta que parecía venir de otro tiempo. Y al fondo, sentado detrás de un escritorio cubierto de papeles, estaba él. «Viniste», dijo sin levantar la vista. Claire cerró la puerta detrás de ella y avanzó lentamente. «¿Quién eres realmente?» «Mi nombre es Tomás, y soy alguien que también pasó media vida durmiendo». Finalmente la enfrentó. Sus ojos tenían una profundidad que Claire todavía no podía nombrar. Aristóteles llamó a esta anamnesis la memoria del alma. Cuando dos personas despiertas se encuentran, no se conocen, se reconocen. Es como mirarse en un espejo que refleja no el rostro, sino la esencia. Claire sintió un nudo en la garganta. «No entiendo nada de esto». «Sí, lo entiendes», respondió Tomás. «Simplemente tienes miedo de admitirlo, porque admitirlo significa aceptar que todo lo que has construido hasta ahora ha sido mentira». Ella instintivamente retrocedió. «Eso no es cierto». Tomás se levantó y caminó hacia uno de los estantes. Sacó un cuaderno viejo, lleno de notas escritas a mano. Cuando tenía 32 años, trabajaba 16 horas diarias en una empresa de tecnología. Ganó bien. Tenía un auto importado, apartamento con vistas, y un día me desperté en el hospital después de sufrir una crisis nerviosa. Abrió el cuaderno y le mostró una página donde estaba escrito, con letras temblorosas: «¿Quién soy yo cuando nadie mira?». Claire sintió que se le oprimió el pecho. «Pasé 2 años en terapia», continuó Tomás. 3 lecturas más de filosofía, y fue Aristóteles quien me mostró la respuesta. Dijo que los seres humanos tenemos una función, un telos, un propósito intrínseco, y esa infelicidad proviene de vivir en contra de esta naturaleza. ¿Viviste en contra de los tuyos?, preguntó Claire en voz baja. «Vivido, y tú también estás viviendo». Tomás cerró el cuaderno y la miró intensamente. «Tu madre murió sin verte realmente, pero lo peor, Claire, es que tampoco os habéis visto nunca. Te hiciste abogada porque era lo que ella quería. Vives solo porque tienes miedo de ser rechazado. Sonríes en el trabajo porque has aprendido que ser invisible es más seguro que ser real». Claire sintió que sus piernas se debilitaban. «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque reconozco las señales». Tomás se acercó y puso su mano sobre su hombro, firme pero gentil. «Cuando despiertas, Claire, empiezas a ver a los demás como realmente son, y ella también se ve a sí misma. Por primera vez, ella no apartó la mirada. ¿Y qué hago ahora? Dejas de huir, deja de fingir, y comienza a construir una vida que sea verdaderamente tuya. Pero antes de eso, debes enfrentarte a la persona que más te impidió ser quien eres». Claire frunció el ceño. «Mi madre ya murió. No estoy hablando de ella». Tomás dio un paso atrás y señaló el espejo antiguo que colgaba de la pared. «Estoy hablando de ti». Volvió la cara y vio su propio reflejo, pero esta vez algo fue diferente. Ya no era Claire de la oficina, ya no era la hija obediente, era una mujer cansada, asustada y, al mismo tiempo, despierta. «Vas a necesitar destruir esa versión de ti mismo», dijo Tomás con calma, «porque solo entonces podrán hacer la verdadera Claire». Ella tragó con fuerza. «¿Qué pasa si no lo logro?». «Luego pasarás el resto de tu vida preguntándote qué pudo haber sido». Volvió a la mesa y cogió otro libro, fino, de cubierta negra. «Lea esto en los próximos días, y cuando hayas terminado, vuelve aquí, porque entonces comenzaremos el verdadero viaje». Claire tomó el libro. El título estaba en griego antiguo, pero Tomás lo tradujo: «Sobre el coraje de ser». Ella lo miró confundida y al mismo tiempo agradecida. «¿Por qué haces esto por mí?». Tomás sonrió por primera vez, una sonrisa triste, llena de recuerdos. «Porque alguien lo hizo por mí. Y porque cuando te encuentras con otra alma despierta, no es una opción ayudarla, es una responsabilidad». Claire salió de la librería con el libro bajo el brazo y el corazón acelerado. Realmente no sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo se había roto dentro de ella, y no hubo vuelta atrás. En los días siguientes empezó a suceder algo extraño. Claire comenzó a notar patrones, pequeñas cosas. El compañero de trabajo que pretendía ser feliz, pero sus ojos estaban vacíos. El jefe que gritaba porque tenía miedo de ser ignorado. El portero del edificio que sonrió, pero llevaba sobre sus hombros una vieja tristeza. Era como si hubiera adquirido una nueva lente para ver el mundo. Y cuanto más veía, más entendía. Casi nadie estaba realmente vivo.
Casi todos vivían en piloto automático, repitiendo gestos, palabras y emociones que no eran verdaderamente las suyas. Abrió el libro que Thomas le había regalado y leyó la primera frase. El coraje de ser no es la ausencia de miedo, es la elección de existir plenamente, aun sabiendo que podría costarlo todo. Claire cerró los ojos y por primera vez en años se permitió sentir. Siente la ira, la tristeza, la soledad, pero también algo nuevo, la esperanza. Cogió su teléfono y le escribió un mensaje a Thomas. Estoy lista, quiero saber qué viene después. La respuesta llegó en cuestión de segundos, así que prepárate, porque el siguiente paso requerirá que enfrentes la mentira más grande de tu vida. Y esta mentira tiene un nombre, la persona que finges ser todos los días. Claire cerró el teléfono y miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual, pero ella no lo hace. Ella estaba despertando, y ahora sabía que eso era irreversible. Bloque 3. El colapso necesario. Claire regresó a la librería un jueves lluvioso. Esta vez no lo dudó. Abrió la puerta con firmeza y encontró a Thomas sentado en la misma mesa, pero ahora había 2 tazas de té humeante esperando. Siéntate, dijo, señalando la silla de enfrente. Claire obedeció. Sentí mi corazón acelerarse, pero también una extraña claridad. Leí el libro. De hecho, lo leí 3 veces. ¿Y entiendes? Entendí que pasé 34 años de mi vida siendo quien los demás necesitaban que fuera, y eso me mató poco a poco. Thomas asintió lentamente. Aristóteles decía que el vicio más peligroso no es el exceso de placer, sino el exceso de conformidad. Cuando abandonas tu naturaleza esencial para complacer al mundo, pierdes no solo tu felicidad, sino también tu alma misma. Claire sostuvo la taza entre sus manos. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? Thomas sacó un cuaderno nuevo y lo colocó frente a ella. Comenzarás un ejercicio que yo llamo arqueología del alma. Cada día escribirás 3 preguntas. ¿Quién pretendí ser hoy? ¿Por qué fingí? ¿Y quién quería ser realmente? Claire miró el cuaderno como si fuera una frase. Esto va a doler, ¿no? Ve, respondió Thomas sin dudarlo, porque te darás cuenta de cuántas veces te traicionaste. ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz? ¿Cuántas veces sonrió cuando quiso gritar? Ella respiró hondo. ¿Y luego? Entonces tendrás que tomar la decisión más difícil de tu vida. Thomas se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Tendrás que empezar a decir que no. No está a la altura de las expectativas, no por los papeles que te obligaron a desempeñar, no por la versión tuya que el mundo aceptó, sino que tú nunca elegiste. Claire sintió un escalofrío. ¿Qué pasa si lo pierdo todo? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Los pocos amigos que tengo? ¿Qué pasa si la gente me rechaza? Thomas le tomó la mano con firmeza. Entonces descubrirás algo que pocos tienen el valor de descubrir, que todo lo que pudiste perder nunca fue realmente tuyo, y que lo único que nadie te puede quitar es quien eliges ser cuando estás a solas contigo mismo. Esa noche, Claire empezó a escribir. La primera pregunta la dejó paralizada durante 20 minutos. ¿Quién pretendí ser hoy? Escribió lentamente. Fingí ser una abogada competente a la que no le importan las injusticias. Fingí ser la hija que superó la muerte de su madre. Fingí ser la mujer que no se sentía completamente sola. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente, y por primera vez, ella no los contuvo. Durante los días siguientes, algo empezó a resquebrajarse. En el trabajo, su jefe le pidió que defendiera a un cliente que Claire sabía que era culpable de fraude. Antes, ella habría aceptado sin dudar, pero esta vez, algo dentro de ella se negó. No voy a hacer eso, dijo con voz firme. El jefe la miró incrédulo. ¿Qué quieres decir con que no lo harás? Es tu trabajo. Claire respiró hondo. Lo sé, pero no es lo que soy. El silencio que siguió fue pesado. ¿Entonces vas a renunciar? Ella dudó, pero entonces recordó las palabras de Thomas, recordó el cuaderno, recordó la pregunta que la había perseguido desde el hospital. ¿Quién soy yo? Lo soy, respondió ella, y salió de la habitación antes de que el miedo la hiciera retroceder. Cuando llegó a casa, le temblaban las manos. Acababa de destruir 6 años de su carrera. Había desperdiciado la estabilidad. Había quemado el puente. Pero cuando se miró en el espejo, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Respeto por uno mismo. Cogió el teléfono y llamó a Thomas. Lo hice, dijo, con la voz quebrada. Hice lo que dijiste. Dije que no. Silencio al otro lado. Luego su voz tranquila. ¿Y tú cómo te sientes? Claire cerró los ojos, aterrorizado, pero también vivir. Thomas se rió suavemente. Bienvenida al despertar, Claire. Ahora comienza el verdadero viaje. Durante las siguientes semanas, Claire comenzó a desmantelar, pieza por pieza, la vida que había construido. Cortó el contacto con amigos que solo acudían a ella cuando necesitaban algo. Dejó de responder mensajes que la hacían sentir pequeña. Canceló compromisos que existían solo por obligación social. Y con cada no, se sentía más ligero, pero también más solo. Una tarde,
Regresó a la librería y encontró a Thomas organizando libros. Me estoy aislando, dijo con voz cansada. Cuanto más me convierto en yo mismo, más gente se aleja. Thomas dejó lo que estaba haciendo y la miró seriamente. Sucederá, porque la mayoría de la gente no quiere que te despiertes. Quieren que sigas durmiendo, como ellos. ¿Por qué? Porque cuando alguien despierta, expone la mentira que vive, y a nadie le gusta enfrentarse a su propia cobardía. Claire sintió un peso en el pecho. Entonces, ¿estaré solo para siempre? Tomás negó con la cabeza. No. Aprenderás la diferencia entre soledad y soledad. La soledad es el dolor de estar desconectado de ti mismo. La soledad es la paz de estar plenamente presente contigo mismo. Y cuando encuentras la soledad, Claire, sucede algo mágico. Empiezas a atraer personas que también están despiertas. Tomó un libro del estante y se lo mostró. Aristóteles llamó a esto filia. Verdadera amistad no se basa en la utilidad o el placer, sino en la virtud compartida. Cuando dos almas despiertas se encuentran, no se completan mutuamente, se reconocen. Y esa, Claire, es la forma más pura de amor. Miró a Thomas y, por primera vez, comprendió. Eres una de esas personas, ¿no? Un alma despierta. Tomás sonrió. Me tomó mucho tiempo, mucho sufrimiento. Pero sí, y tú también te estás convirtiendo en uno. Claire sintió algo extraño en su pecho. No fue miedo, no fue tristeza, fue gratitud. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? Tomás guardó silencio por un momento. Luego respondió en voz baja. Porque hace 20 años, cuando estaba en el fondo, alguien me encontró. Un profesor de filosofía llamado Marcus. Me dio los mismos libros, hizo las mismas preguntas y me mostró que no estaba solo. Claire sintió que le ardían los ojos. ¿Y dónde está ahora? Tomás apartó la mirada. Murió hace 3 años, pero antes de irse, me dijo algo que todavía hoy llevo consigo. Cuando uno despierta, tiene la responsabilidad de despertar a los demás, no porque quieras salvarlo, sino porque reconoces en ellos lo que alguna vez fuiste. El silencio llenó la librería. Claire tomó la mano de Thomas. Gracias por todo. Él le devolvió el apretón. Aún no has terminado, Claire. Todavía queda una última pieza por abordar. ¿Cuál? El más grande de todos. Necesitas perdonar a la persona que más te lastimó. Ella frunció el ceño. ¿Mi mamá? Tomás negó con la cabeza. No, tú mismo. Claire salió de la librería esa tarde con el pecho pesado. Perdónate a ti mismo. Las palabras resonaron en su interior como una campana profunda. Esa noche, sentada en el suelo del apartamento vacío, Claire abrió su cuaderno y escribió algo diferente. Era una carta para ella misma. Querida Claire, has pasado toda tu vida con miedo. Miedo a no ser amado. Entonces te borraste a ti mismo. Encogido. Fingido. Y te odio por eso. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel. Te odio por guardar silencio cuando deberías haber gritado. Por aceptar migas. Me traicionaste. Pero entonces sucedió algo extraño. Una voz dentro de ella, tranquila pero firme, respondió. No era la voz de Claire la abogada. Era otra voz. Más viejo, más cierto. Yo también tengo miedo, pero estoy aquí, y ya no me voy. A la mañana siguiente, Claire vio un mensaje de Thomas. Hoy es el día. Ven a la librería a las 3 de la tarde. Trae el cuaderno. Cuando llegó, la librería era diferente. Velas encendidas iluminaban el espacio. Thomas esperó junto a una silla vacía. Sentarse. Hoy practicarás el verdadero perdón. Tomó el cuaderno y lo abrió por la carta. Lea esto en voz alta. Para ti. Claire respiró hondo y empezó a leer. Su voz era temblorosa, pero continuó. Cuando terminó, Thomas puso su mano sobre su hombro. Ahora, mírate en el espejo. Claire vio su propio reflejo. Los ojos rojos, la cara cansada. Dile lo que necesitas decir. Te perdono. La voz era débil. Más alto. Te perdono. Más alto. Te perdono. Y luego ella se desplomó. Lloró por la niña que nunca fue escuchada. Para la mujer que se hizo pasar por otra persona durante 34 años. Thomas permaneció allí, en silencio. Cuando las lágrimas cesaron, Claire sintió un vacío diferente. Era el vacío de quien se desprende de un viejo peso. Thomas se sentó a su lado. Simplemente dejaste de ser víctima de tu propia historia. Caminó hacia una estantería y sacó un sobre amarillento. Una carta de Marcus, el hombre que me despertó. Claire la abrió. Si estás leyendo esto es porque has encontrado a alguien como Thomas. Ahora tienes una opción. Guarda este despertar para ti o busca otras almas dormidas. Aristóteles tenía razón. La mayor felicidad proviene de despertar juntos. Claire miró a Thomas. ¿Me estás pidiendo que haga lo que haces? Te muestro el siguiente paso. Hay alguien esperándote. Thomas le entregó otro sobre. Dentro, una foto. Una mujer joven, sola en un banco del parque, la mirada perdida. ¿Quién es ella? No sé el nombre, pero cuando la miré a los ojos, te reconocí. Claire sostuvo la foto. ¿Cuándo? Mañana, las 3 de la tarde, Plaza Central. Recuerda, no la salvarás. Estarás allí mientras ella se salva. Claire llegó a Plaza y a View, sentado solo, mirando al vacío. Claire sat at the side in silence. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente?
La mujer volvió la cara. ¿Quién eres? Alguien que también estaba perdido. ¿Cómo lo sabes? Porque reconozco las señales. ¿Estás cansado de fingir? La mujer se limitó a asentir. Claire le entregó el cuaderno. Empiece por escribir 3 preguntas todos los días. ¿Quién pretendí ser hoy? ¿Por qué fingí? ¿Y quién quería ser realmente? ¿Por qué haces esto? Porque alguien lo hizo por mí. Ella le tendió una tarjeta. Cuando esté pronta, procure o tomas ese enderezo. Tengo miedo, lo sé, pero el miedo a ser rechazado es menor que el dolor de no ser nunca uno mismo. 3 meses después, la mujer entró en la librería. Los ojos brillaron. ¿Funcionó? Renuncié, corté lazos tóxicos y comencé a preguntarme qué quiero. Quiero ayudar a otras personas a despertar. Thomas le entregó una foto. Un hombre solo en un café. Cuando estés listo, comienza con él. ¿Crees que esto funciona? Claire respondió. No cambiamos a nadie, simplemente sostenemos el espejo. Tomás sonrió. Marcus me dijo, cuando 2 almas despiertas se encuentran, se multiplican. Bienvenido al linaje. Marco me despertó. Te desperté. Y estás despertando a otros. Claire se fue mirando al cielo y comprendió. El despertar era un camino. ¿Qué surge cuando 2 almas despiertas reconocen su propia esencia? Nace una corriente de luz y la certeza de que la mayor felicidad está en liberar. Mañana empezaría de nuevo y la cadena continuaría. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario y suscríbete al canal. Cada historia es un espejo y tal vez estés listo para mirar dentro.